Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNIYES, estudios a distancia. El tallo. Subproyecto Biología Vegetal, julio 2015. Integrantes: Castellano Ibis, Colmenares Carelis, Valladares Daniela, profesora de la materia Ana Bazán. El tallo es el eje de la parte aérea de las cormofitas. Es el órgano que sostiene las hojas, flores y frutos. El tallo presenta geotropismo negativo. Tiene nudos, lugares donde se originan las hojas, y entre nudos, regiones donde entre dos nudos hay consecutivo. Las yemas aéreas del tallo situadas junto por encima, punto de inserción de la hoja apical y las axilares. Por lo común, las hojas bien desarrolladas. El tallo se forma a partir de la yema caulinar en la plántula o de las yemas secundarias en la ramificación. Estas ramificaciones pueden producirse mediante dos sistemas, monopódicos y simpódicos. Funciones: es el eje de la planta que sostiene las hojas, órganos de asimilación con forma aplanada, las cuales se disponen de un modo favorable para captar la mayor cantidad de radiación solar con el mínimo sombreamiento mutuo. En las plantas que no presentan hojas identificadas, tales como la mayoría de las cactáceas, el tallo se encarga de la fotosíntesis. En el momento de la reproducción, el tallo sostiene también las flores y los frutos. En muchas especies, el tallo es además uno de los órganos de reserva de agua. No obstante, la función principal del tallo es la de constituir la vía de circulación de agua entre las raíces y las hojas de las plantas. Pueden tener muchos metros de altura. El tallo leñoso más largo que se conoce es el de la palmera trepadora Calamus mannan, de 185 metros. Como la podemos observar en las imágenes, es de la palmera Calamus, de 185 metros. Morfología. El tallo en general es un órgano cilíndrico que posee puntos engrosados, nudos, en los que se desarrollan las hojas. A la porción del tallo situada entre dos nudos consecutivos se le denomina entrenudo. Presenta además una yema terminal en el extremo apical y varias yemas axilares que se diferencian en las axilas de las hojas. Morfología externa del tallo. En el tallo de una planta se pueden distinguir las siguientes partes. El cuello es la parte del tallo que se continúa desde la raíz principal. El eje primario es el cilindro central del tallo, el cual sirve de soporte para la planta. Los nudos son protuberancias de donde salen las ramas o las hojas. Los nudos están constituidos por células que se dividen activamente, permitiendo el crecimiento de las dominaciones de las yemas. Los entrenudos son los espacios comprendidos entre los dos nudos, y las yemas son formaciones ovoides constituidas por tejidos de crecimiento en la que se originan las hojas y las flores. Estructura interna del tallo. El anillo vascular se encuentra incrustado en la corteza formando fibras conductoras que constituyen las haces vasculares. Los haces vasculares tienen forma de cuña y en ellos se encuentran el floema hacia el exterior y el xilema hacia el interior. Entre ambas estructuras se encuentran el cambium, que es un tejido de crecimiento secundario o engrosamiento y está constituido por solo una capa de células. La epidermis, que es la capa externa del tallo, y la corteza, que se encuentra inmediatamente después de la epidermis. Tipos de tallo. Los tallos pueden clasificarse de diversos puntos de vista, los cuales van desde la consistencia hasta las modificaciones adaptativas que pudieran presentar. Por su hábito, los epígeos o aéreos son todos aquellos tallos que crecen, como su nombre lo indica, por encima de la tierra, de acuerdo con la dirección que sigue su crecimiento. Los tallos aéreos pueden ser rectos o ascendentes si crecen de forma vertical, o rasteros si crece de forma horizontal sobre la tierra. Los hipogeos o subterráneos son los tallos que crecen debajo de la tierra y presentan catafilos.
Dentro de este tipo de tallos tenemos los rizosomas. Son tallos subterráneos de longitud y grosor variable que crecen horizontalmente a profundidades diversas según las especies. Entre ellos podemos observar en la imagen la de varias especies de rizosomas. Por su parte, tenemos los tubérculos, que son tallos que almacenan sustancias nutritivas, tienen crecimiento limitado y no presentan eventualmente raíces y suelen durar un solo periodo vegetativo. Entre ellos podemos observar lo de la imagen, que es una papa. Los bulbos son tallos muy cortos y erectos, usualmente con forma de disco y con una yema terminal rodeada de varias hojas carnosas, densamente superpuestas y convertidas en órganos de reserva llamadas catafilos, que recubren el ápice y la protegen. Como la podemos observar, está un tallo brotado, tiene un bulbo, está la raíz, lo que comúnmente nosotros conocemos como cebolla. Y los cormos se tratan de tallos aplanados y de reserva con nudos y entrenudos muy cortos. Entre ellos tenemos, los más conocidos, tenemos acá la remolacha. Según su consistencia, están los herbáceos. Se trata de aquellos tallos que nunca desarrollan tejido adulto o secundario, por lo que tienen una consistencia suave o frágil. El escapo es un tallo cuya única función es la de servir de sostén a las flores y posteriormente a los frutos. Una vez terminada su función, el escapo se seca y se cae. Puede presentar ramificaciones. Por otros, según su consistencia, tenemos la caña, que es un tallo herbáceo macizo, hueco, que no se ramifica. Es el tallo típico de las poáceas. Tenemos otro, que serán los calamos, son tallos aéreos cilíndricos que no presentan nudos, como por ejemplo los tallos de los juncos. Los volubles son tallos flexibles y enrollados en un soporte, por ejemplo el poroto. Y las trepadoras son aquellos tallos que se fijan a un soporte mediante zarcillo, por ejemplo los tallos del vid. Aquí tenemos los tipos de tallos según el calamo, la caña, voluble, trepador, leñoso y estipe. Arbustivos o sufrútices. Llegan a desarrollar tejidos secundarios, pero solo en la región próxima a la base, manteniendo la parte superior de la planta siempre con tejidos jóvenes. Los arbóreos son tallos que desarrollan tejidos secundarios por completo, limitando a los primarios a las yemas tanto apicales como axilares. Son de consistencia dura. El estípite son aquellos tallos monopodiales en los que la única yema se desarrolla en el apical, quedando todas las demás atrofiadas, como la observamos en las imágenes. Y los carnosos o suculentos, estos son los tallos que almacenan agua, lo que conocemos comúnmente como los cactus. Según las modificaciones estructurales que presentan los tallos pueden ser: zarcillo caulinar, es un tallo muy delgado que ha perdido la capacidad de formar hojas y flores. Su función es la que le da permitir trepar o arrastrarse por diversas superficies, como las que conocemos en la imagen. La espina caulinar se trata de una rama modificada muy nificada que sirve como defensa contra los depredadores. Y el estolón es un tallo cuya hoja apical tiene la capacidad de formar raíces adventicias, lo que le permite formar una nueva planta, como lo observamos en la imagen. Entre ellas tenemos la de fresa. Aquí tenemos un corte transversal o una sección transversal del tallo de una planta acuática, la Ponteria cordata, en la que podemos observar. Tenemos acá una vista microscópica de algunos tallos. Corte del tallo visto al microscopio. Aquí tenemos un tejido de protección, zona de vaso de corteza conductora, una estructura del tallo de las plantas monocotiledóneas, un parenque de relleno, ese de conductores, cutículas, xilema y floema.
Y la estructura primaria del tallo, tenemos la estructura primaria del tallo que tiene la epidermis, un cilindro vascular, la médula, la corteza, el floema y el xilema. Tallo de la calabaza con estructura primaria. Tenemos un corte transversal de un tallo con crecimiento leñoso. Tenemos otro corte del tallo de la calabaza con estructura primaria utilizando la tinción. Aquí tenemos un tallo con estructura secundaria herbácea teñido con safranina. Y aquí podemos observar las haces vasculares dispersos en el tallo de una monocotiledónea. Tenemos la médula, la corteza, la epidermis y las heces vasculares. Y por último tenemos la estructura primaria del tallo de la monocotiledónea del tallo de trigo. Muchas gracias por su atención.